Bien, jóvenes, este tema que vamos a ver ahora, en teoría, y digo en teoría, no entra en selectividad, porque en selectividad se pasa de la guerra de la independencia y la constitución de Cádiz a el reinado de Isabel II. Por lo cual el reinado de Fernando VII queda ahí en un lapsus. Estamos hablando de 20 años de, de historia de España que quedan ahí pues resumidos en nada. Así que, como esto no es una academia de prepararse selectividad, pues yo sí os lo voy a explicar. Lo que pasa es que lo vamos a explicar bastante flojito. Y hombre, y esto no tenéis que saberoslo como sabéis lo que viene después. Pero vamos, eso es lo que es. Bien, nos habíamos quedado en la guerra de independencia, que al final pues, habían ganado los españoles, los franceses, perdón, los españoles, los ingleses, los británicos de Wellington y los portugueses, y, y el ejército francés había retirado de España. Mientras que eh, Napoleón era derrotado en Rusia y luego en la batalla de Leipzig y Francia invadida. El último documento que firma Napoleón referente a España es el Tratado de Valencé en diciembre del 14, por el cual devuelve a su hermano José Abdica y le devuelve la corona a Fernando VII el deseado, que queda libre para regresar a España. El imperio pues cae y Fernando VII por fin, ese rey por el que han luchado en la guerra de la independencia, ese rey que es rey no porque lo diga Napoleón, es rey porque lo dice en las Cortes de Cádiz y porque lo dice la Constitución de 1812, que le concede además ni nada menos que todo el poder ejecutivo, poder de gobernar, en este caso de reinar, pues puede por fin volver a su país, libre como un palomo. Evidentemente, en España, cuando se retira el ejército francés, las Cortes salen de Cádiz y están en Madrid. Y, evidentemente, tienen aprobada desde marzo de 1812 la Constitución. Pasado ya, pues, casi 2 años, ¿no? No, casi no, 2 años. Han pasado 2 años. Y está la Constitución, 2 años en que esta Constitución no se ha aplicado, por cierto, porque esta Constitución estaba en Cádiz. El resto de España era territorio en guerra, controlado básicamente por los franceses. Entonces, esta Constitución ha estado ahí como en un invernadero, metida en Cádiz, en esta ciudad burguesa, muy, muy burguesa. Y ahora le toca, pues, a esta flor de invernadero salir a la árida España a ver cómo le va. Y ya vamos a ver cómo le va. Aún así, los liberales están esperando al rey en Madrid y dicen que la Constitución es la Constitución, y hay unos que llega a decir incluso que se condene a muerte a cualquiera que diga de cambiar la Constitución. Espera que vais listo. ¿Qué hace Fernando VII? Pues curiosamente Fernando VII cuando llega a España no va directamente desde la frontera francesa, perdón, a Madrid, sino que se pone a dar vueltas, se va a Valencia. Lo que está haciendo Fernando VII es tantear sus fuerzas. Una cosa, las fuerzas que han luchado contra los franceses, las fuerzas del grupo de los patriotas, son muy complejas y entre ellas hay mucha gente partidaria del antiguo régimen y muchísimos de los oficiales del ejército, el propio Castaño, o muchísimos de los guerrilleros, el propio cura Merino, se ponen a las órdenes del rey. Además, se le presentan en Valencia, se le presentan los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz, los que votaron que no a la Constitución. Los partidarios del antiguo régimen, que los había, claro. Y estos servilones, acordáis que a los partidarios del antiguo régimen se les llamaba servilones. Estos servilones se le presentan con un documento que se llama el Manifiesto de los Persas. Se llama el Manifiesto de los Persas porque empieza en la antigua Persia cada vez que se cambiaba de rey, y por eso se llama así. Y lo que viene a decirle es que quite la Constitución y que ponga otra vez el antiguo régimen, que es lo que hace falta. Y eso es lo que hace Fernando VII cuando él se ve fuerte, él se ve respaldado por una gran parte del país. Os recuerdo esa enorme masa de campesinos propietarios de sus tierras
la aristocracia, la iglesia, la mayor parte de la iglesia, cuidado, ahí estaba el padre Muñoz Torrero, que había sido uno de los artífices de la Constitución, pero lamentablemente el padre Muñoz Torrero no es representativo de lo que dice la iglesia. Pues bien, cuando él se ve fuerte, lo primero que hace es declarar nulo todo lo que hayan hecho las Cortes de Cádiz. Es que declara nulas las Cortes de Cádiz. Considera que no puede ser unas Cortes que no hayan sido convocadas por el rey. El rey es él y él no ha convocado ninguna Corte. Así que las Cortes de Cádiz pierden todo su valor, toda la legislación, todo vuelve al antiguo régimen. Y se acabó. Y España va a volver de un plumazo al antiguo régimen. Y la Constitución de Cádiz será mandada pues a la nevera. ¿Esto qué tal? Pues vienen ustedes, esto no hay nada que hacer, ¿eh? O sea, esto es una locura, esto es un contradios. Esto es un callejón sin salida, por esto he puesto esta señal aquí, esta es la señal de calle sin salida. Vamos a ver. ¿Alguien podría decirme, alguien que sea listo, cuál era el gran problema, el gran problema que tenía Carlos IV en la primera página de nuestros apuntes, allá el primer año que subió al trono en 1788? Pues alguno de vosotros me dirá, por supuesto que sí, Pablo. El gran problema que tenía no era la Revolución Francesa ni todas esas cosas, eran los impuestos. Es que los privilegios de los estamentos del antiguo régimen impedían que el Estado tuviera dinero, porque solamente pagaban impuestos los pobres. ¡Ay! Es verdad, mira. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se liberó, eso se solucionó con la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz quita los privilegios, pone los estamentos y todo el mundo pone la isonomía, perdón, quita los estamentos y todo el mundo paga impuestos y a partir de ahora el Estado pues gana dinero según la proporción de la riqueza del país. Ya está. Si el país es rico, el Estado es rico. No hay más vueltas de hoja. Y claro, esto permite abrir las puertas a la futura revolución industrial, a la futura liberalizó también la compraventa de tierra, abrir las puertas a la revolución agrícola, a la revolución industrial, a la revolución demográfica, a todo, a todo. Vale, además, ¿quién va a ser el que organice todo eso? La burguesía. La Constitución de Cádiz le daba el poder a la burguesía. ¿Por qué? Porque era la burguesía el grupo más activo, el que va a tener que hacer la futura revolución industrial. Es que no hay vuelta de hoja. Pues bien, pues va Fernando VII y mete la marcha atrás y nos encaja en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque en el antiguo régimen no tiene salida. El antiguo régimen no tiene, perdón. Pablo, ¿qué has hecho? Estoy ya fatal, ¿eh? El antiguo régimen no tiene salida en este aspecto. Pero cuidado, que esto que está haciendo Fernando VII, esto que está haciendo Fernando VII no es algo raro en Europa, ¿eh? Aquí tenéis vosotros, ¿os acordáis que Napoleón estaba en la isla de Elba? La isla de Elba tiene que estar más o menos por aquí más o menos. Pero luego se escapó con los 100 días y fue derrotado en Waterloo, que tiene que estar pues por aquí. Pues bien, después de esa derrota definitiva de Napoleón en 1815, las tres grandes potencias que han vencido, el reino de Prusia con Federico Guillermo III, el imperio ruso con Alejandro y el imperio austriaco con el emperador Francisco, se reúnen y hacen lo que se llama la Santa Alianza. Estaban reunidos en Viena, estaban haciendo el Congreso de Viena y hacen lo que se llama la Santa Alianza. Es decir, las tres grandes potencias se comprometen a que el antiguo régimen se mantendrá. Los tres son del antiguo régimen, claro. Y si en algún lugar de Europa vuelve a aparecer el mal rollo ese de la soberanía nacional, la isonomía, la división de poderes o el pluralismo político, se reservan el derecho de intervención. Y estoy hablando de intervención militar. Es decir, en el momento que cualquier revolucionario aparezca en cualquier país de Europa, Prusia, el imperio austríaco y el imperio ruso le atacarán y los machacarán, interviniendo en ese país, como el que acaba con un foco de infección. Es el Tratado de la Santa Alianza. Evidentemente Castlereagh, el que estaba en Inglaterra, dijo que con nosotros no contáis para nada. Veis que aquí no hay triangulito ninguno, ¿no? Los británicos no tenían ningún problema con la soberanía nacional, que de hecho ya están aplicando en su país. Inglaterra es un país moderno y no quiere ni oír hablar del tema. Pero todos los demás países europeos van a firmar y se van a unir a la Santa Alianza, menos el Papa y el Imperio Otomano. España también.
Y uno de los que se van a unir es la nueva Francia monárquica. En Francia han vuelto los Borbones, la figura de Luis XVIII, y también se van a unir a la Santa Alianza. De hecho, como una potencia más de la Santa Alianza. Así que imaginaros los vientos que soplan para el liberalismo en Europa, en España en particular y en Europa en general. Parece como si han ganado los malos, ¿no? Como si las ideas más retrógradas, las ideas más oscuras son las que triunfan y la razón pues, ha sido derrotada. La razón que propugnaba pues la libertad y la igualdad y la fraternidad. Lo que pasa es que lo de la razón también tenían tres pero eso es otra cosa. Pues bien, parece que el antiguo régimen ha ganado y el liberalismo ha perdido, salvo en Inglaterra. En este año 1815. Pues ya os digo yo que no. Pues ya os digo que no. Lo primero, hay dos grandes razones por las cuales este sistema de la Gran Santa Alianza y este absolutismo no se va a mantener en Europa. Lo primero, ya os lo he dicho antes, y por eso os pongo la misma señal. Europa entera se va a volver a meter en el callejón sin salida de los impuestos. Es que no hay solución. Es que los estamentos no permiten que los estados ganen dinero. No puede haber privilegiados en el estado. Y sobre todo, el grupo social que va a mandar es la burguesía. Olvídalo, va a haber una revolución industrial. ¿Qué pasa? ¿No va a haber revolución industrial? ¿Nos vamos a quedar en la Edad Media? ¿Estamos tontos? Pues eso lo va a hacer la burguesía. No hay vuelta de hoja. O sea, la economía, la sociedad, la agricultura, la industria, la cultura, todo eso se va a imponer a la política. Más tarde o más temprano, en algunos países antes y en otros países después. Pero ya os digo que es imposible mantener el antiguo régimen, porque el antiguo régimen es un zombie, está muerto. Eso por un lado. Y por otro, que el mundo ha cambiado en estos primeros años del siglo XIX. Porque hay otra corriente de pensamiento que se ha impuesto ya totalmente. Esta segunda corriente de pensamiento que se ha impuesto totalmente es el romanticismo. Romanticismo en el sentido cultural y literario del término, no en el sentido de chico conoce a chica y se enamora de ella, no. En el sentido literario del término. Frente a la anterior corriente de pensamiento, la Ilustración, donde lo que predominaba era la razón y solo la razón, el romanticismo reconoce el fracaso de la razón. ¿Por qué? Porque el hombre, como decía Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Ya no tenemos la fe. Ya nos vamos de la manita de Dios a todos lados. Ahora estamos nosotros solos. Y entonces el hombre, con su razón, descubre que el universo es mucho más vasto, mucho más grande, mucho más complejo de lo que él creía. Y que su razón es una herramienta que falla muchísimo y sobre todo que no consuela ante los grandes fracasos y ante los grandes dramas de la humanidad. Y eso se ha visto en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico. Como ha sido un fracaso de la razón. Os pongo un ejemplo. Pues Robespierre. Ellos querían traer la justicia y la democracia. Oye, y era verdad. Y al final, ¿qué consiguieron? Pues hacerse unos tiranos y llenar Francia de guillotinas y matando gente a punta pala. Ellos querían defender al pueblo y justamente la mayor parte de gente que murió durante el terror de Robespierre fueron campesinos. O sea, ¿qué me estás contando? Pues justamente eso hace que la razón pierda fuerza y lo que gane son los sentimientos. Y el romanticismo se recrea en los sentimientos, en ese carácter muchas veces irracional, en la falta de lógica. Por ejemplo, cuando tú ves este cuadro, tú no sabes quiénes son estos dos. No os lo puedo explicar porque no lo sé. Dice Pablo, no tiene lógica hacer un cuadro donde tú no sabes la historia, donde los personajes están de espaldas y no sabemos si son una pareja de novios contemplando el claro de luna diciendo mira qué bonito o que están a punto de tirarse por un barranco. Hombre, con el árbol caído muerto aquí extendiendo sus ramas que parece que ha salido del bosque de Blancanieves, pues la sensación que me da que se van a tirar del barranco. Yo qué sé. Pues ese yo qué sé es el romanticismo. Ese yo, no tiene por qué ser lógico. Y también el romanticismo los románticos se dejan llevar por las grandes ideas, por los grandes mitos, por la lucha por la libertad. Ah, y los derrotados, los que pierden, los marginados, son los héroes. O sea, da igual que la lucha que tú emprendas sea una lucha totalmente desproporcionada. Da igual que tú seas David y te enfrentes a Goliat.
En el romanticismo lleva en el fondo implícita la derrota y la muerte. Así que figurar. Este es el cuadro Pareja contemplando un claro de luna de Gaspar Davis Friedrich. Y este es otro de los cuadros simbólicos del romanticismo, del mismo Gaspar Davis Friedrich, El caminante sobre el mar de niebla, ¿no? Este tío, ¿a dónde va? Pues bien, y este rollo que nos está soltando aquí Pablo de historia del arte, si yo quisiera esto, me habría apuntado a historia del arte y me estaría tragando ahora un vídeo entero sobre este tema. Sí, vale. Pero es que resulta que esto va a influir mucho. ¿Por qué? Porque este liberalismo derrotado y oprimido por el antiguo régimen, es lo más romántico que pueda haber en el mundo. Y entonces por todas partes van a salir grupos de liberales que querrán luchar por este liberalismo, por esta causa perdida, ¿no? Y no hay nada más romántico que luchar, ser cuatro monos derrotados y aplastados y luchar y ser héroes anónimos. Y aunque nadie sepa de nosotros haber luchado. Pues bien, este es el espíritu. Y esto va a hacer que, aunque queden muy pocos liberales, el imperio de Napoleón ha difundido las ideas liberales por toda Europa. Y por toda Europa va a haber pequeños grupúsculos de liberales dispuestos a luchar y dispuestos a hacer revoluciones. Lamentablemente, a las revoluciones liberales de esta época, más que revoluciones, les llamamos intentonas. ¿Entendéis lo que significa una intentona, no? Una intentona es una revolución que tú le intentas y luego te fusilan. Pues de lo que es. Hablando de otra cosa. En España, volvemos a España. En España tenemos a Fernando VII, el antiguo régimen, a la alegría. Y además hay otra cosa más. Vosotros acordáis que perdimos nuestra flota en Trafalgar, ¿no? Que España ya no tiene suficientes barcos para tener un imperio en América. Más estas ideas de América, de liberalismo, también han cuajado en América. Y sobre todo durante la guerra de la independencia, América ha estado prácticamente sin contacto con España. Entonces se han buscado la vida solo y ahora cuando llega Fernando VII a imponerse, pues lo que consigue son que haya un montón de revoluciones en América. Y es la época de las grandes revoluciones en América, vamos a perder todo nuestro imperio, lo único que nos va a quedar es Cuba y Puerto Rico, y todos los territorios americanos se van a ir independizando violentamente, va a haber guerras, Fernando VII va a mandar a sus tropas a luchar a América, para nada, porque vamos a perder, y van a ir naciendo pues un montón de países nuevos. Los dos líderes más importantes son Simón Bolívar y San Martín. Que por cierto, San Martín me parece, luchó en la batalla de Bailén de joven y lo tuvo siempre a honra, ¿eh? No es una lucha contra los españoles, es una lucha más bien contra la tiranía. De hecho, tanto Bolívar como San Martín tienen estatuas en España. Vamos, si vais a Cádiz, entrando por Puerta Tierra, antes de entrar por Puerta Tierra, mano derecha, va a llevar la estatua de Simón Bolívar. Bien, entonces tenemos este mundo. Y Pablo, este rollo de la independencia de América, ¿a santo de qué viene? Hombre, es muy interesante, que si yo tuviera más tiempo, pues lo contaría, pero viene por una de las cosas, mira, ya he explicado lo que son las intentonas liberales, ¿verdad? Que con este romanticismo los liberales intentan muchas veces, pues, levantarse contra la tiranía de Fernando VII. Además, hay muchos liberales en el ejército. Si hay un grupo de donde hay mucha gente liberal, es justamente el ejército. Pues bien, resulta que no salían ahí. Hay montones y todas fracasan. Pero da la casualidad que en 1820 el comandante Riego, este tío que está aquí, está en un pueblo de Sevilla que se llama de Cabeza de San Juan con un cuerpo de ejército. Y van a ir para América. Y van a ir para América a luchar, pues allí en Ayacucho, en los Andes, yo qué sé dónde. Y como este tío es liberal, aprovecha esto para hacer un pronunciamiento. ¿Qué es un pronunciamiento? Un pronunciamiento es cuando una guarnición militar, normalmente de la periferia de España, no en Madrid, en este caso, pues en un pueblo de Sevilla, se levantan contra el gobierno y quieren para promover un cambio político. Eso se llama un pronunciamiento. Es lo más decimonónico que os podéis encontrar. Va a haber montones. Entonces este tío hace una nueva intentona por medio de este pronunciamiento. Él es un liberal y, claro, como los soldados no quieren ir a América, sus soldados se unen al pronunciamiento.
por lo cual la rebelión de Riego es un éxito. Y de pronto hay un ejército entero en Andalucía que dice que lo que tiene que volver a ponerse es la Constitución de 1812. Fernando VII no sabe qué hacer. Fernando VII no se ha caracterizado nunca por su valor, así que cede, lo acepta. Y de pronto se vuelve a poner la Constitución de 1812 y los liberales llegan al poder. ¿Por cuánto tiempo? Pues por 3 años, 1820-23. Y por eso a esta etapa que empieza ahora le llamamos el trienio liberal. El trienio liberal, que empieza con Rafael Riego, personaje dramático. Luego el himno de la República será el himno de Riego. El himno de Riego es una canción que habla de este hombre. Es curioso, estos liberales populares, que también la frase, estos liberales románticos, al final nunca van a tener realmente un apoyo popular y al final van a fracasar. Pero sí que va a quedar su imagen en la mentalidad colectiva del pueblo, como de alguien muy bueno, muy chulo, que lucharon muy bien por sus ideas. Es curioso, el recuerdo que van a dejar popular es muy positivo. Os digo que el rey se asusta al ver que hay un ejército entero partidario de la Constitución del 12 y cede, decide jurar de nuevo la Constitución en 1820 y dice esta famosa frase: marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Y aquí tenía Fernando VII jurando la Constitución de 1812. España de un plumazo otra vez, vuelve a ser liberal, con esa superconstitución super avanzada, que era la de 1812, que es una constitución, vamos, de lo más moderno que pueden encontrar ustedes en constituciones. Vamos, en España yo no recuerdo, creo que en 1812 hubiera ninguna, ni en 1820 hubiera ningún país con una legislación tan avanzada como España en ese momento, justo, y tan momento. Pero el problema es que, os digo, esto no ha nacido de una rebelión popular, no ha sido de una petición, ha sido una intentona de los liberales. Lamentablemente los liberales son muy poca gente. En España la burguesía es muy débil. Y aunque hayan conseguido el poder, inmediatamente se van a encontrar con una oposición. Y vamos a volver otra vez a esta lucha de blancos y negros. No sé si acordáis de la guerra de independencia, que se decía, los del caballo blanco, el blanco es el color de los Borbones, eran los patriotas, los que luchaban contra los franceses. Y los del caballo negro eran los afrancesados. Pues bien, esos términos se van a mantener. Y automáticamente van a volver a usarse. A los liberales les llaman negros. Y a los absolutistas les llaman blancos. Y van a volver a luchar los blancos contra los negros. Por ejemplo, el cura Merino, una cosa, los mismos héroes de la guerra de independencia, los que 10 años atrás habían luchado como juntos contra los franceses. El cura Merino llegó a levantar el cura Merino era absolutista, totalmente absolutista, llegó a levantar un ejército, lo que se llama el ejército de la fe, con varios, 10.000 o 20.000 hombres. Él tenía el ejército de la fe del cura Merino, y cuidado con el cura Merino. Por el contrario, el empecinado, Juan Martín, era un marcado liberal. Y no te digo nada, Espoz-Mina. Espoz-Mina era otro liberal, que se van a poner al servicio del nuevo gobierno de Madrid, del nuevo gobierno liberal. No llega a guerra civil este conflicto, pero es una guerra soterrada, es una guerra como de guerrillas, es verdad que hay una lucha y es verdad que es muy sangrienta, es muy sangrienta. Muy sangrienta para el siglo XIX, cuidado. Muy sangrienta para el siglo XIX. Para el siglo XX no es nada. Bien. Aquí lo voy a dejar, llevamos 20 minutos. Aquí dejo este vídeo y seguimos en un minuto con el siguiente. Hasta luego.